Buenas tardes a todos. Como la sesión es en portugués y en castellano, bienvenidos a este encuentro entre el Instituto Ramón Llull y la sede de la UNED en São Paulo. En esta primera actividad que realizamos con la sede de la UNED, tengo la oportunidad de realizar un diálogo sobre el ideal de filosofía para todos en el mundo medieval. Entonces, primero vamos a pasar una pequeña presentación elaborada por Esteva y después pueden en el chat enviar sus preguntas para pedir su turno para participar del debate. Entonces, voy a compartir la pantalla y va a empezar la presentación de Esteva, ¿ya? Y entonces, espero que todo vaya bien. Preguntas si la filosofía para todos es un pensamiento típico medieval. Bien, antes de empezar, quiero agradecer este convite a la UNED, reconocida mundialmente entidad española. Empezamos pues el 17 de julio de 2023 a las 14 horas de São Paulo, Brasil. Espero que sean exactamente 9 de Cataluña. Empezamos pues. Dice el profesor que Aristóteles introdujo el concepto de virtudes intelectuales, que representan las capacidades humanas de conocer, agir con equilibrio y también deliberar sobre las finalidades de nuestros actos. También la relación fundamental entre las ciencias y las artes y también entre el saber y el producir. En nuestra época, dice el profesor, hay una gran obsesión por producir y consumir. Pero se olvidan que sin conocimiento no es posible que todos tengan un acceso a los bienes producidos. Que la deliberación es la facultad que orienta a las ciencias y a las artes y también el conocer y el producir. En el siglo XIII, Ramón Llull tuvo la idea de enseñar esas virtudes intelectuales en las escuelas, en las calles de las ciudades, donde los artesanos producían todo tipo de bienes utilizados por las personas. Casas, vestidos, alimentos, etcétera. Así como Aristóteles, Llull buscó un modo como la sociedad podría adquirir un equilibrio,
un equilibrio entre saber, agir y deliberar. Y sobre todo, buscó este objetivo en un contexto de espiritualidad y trascendencia en una pluralidad religiosa. El diálogo es buscar un diálogo conmigo con atención a todas las dimensiones de este asunto. ¿Quieres saber si en la Baja Edad Media la filosofía recogía esas virtudes intelectuales, conocer, agir y deliberar, pero también social y político? O sea, si la filosofía era un proyecto para todos, los que estudian en la ciudad, los que producen los bienes de consumo y los que deciden el destino colectivo. Todo eso en un contexto integral en su compleja de la trascendencia y la espiritualidad. Y sugiere hacerme algunas preguntas, en concreto 3, que voy a responder dando espacio al final para más preguntas del público que nos escucha. La primera es la siguiente. ¿Cómo es la relación virtudes intelectuales con la búsqueda de la trascendencia? En otras palabras, ¿cuál es la relación entre el pensamiento humano y aquello que es la mayor actividad intelectual que podemos tener, como lo decía Anselmo? Y me pide que lo responda toda mi experiencia de divulgador de las obras de Llull en Brasil, en portugués y en todo el mundo. Llull, como Anselmo, piensa que lo mayor que podemos pensar en nuestra cabeza es Dios. Es Dios. El mayor bien supremo, el más perfecto, el supremo bien infinito que engloba y tiene debajo de sí. Llull descubre en Dios las dignidades que en sus escritos son diversas en número. Cada una se identifica como ser divino. Son infinitas y activas. También constituyen los bienes finitos, criaturas de Dios. Llull inventó una ars magna, un arte para combinar de los bienes finitos con los principios de las dignidades que constituyen el ser divino. Esta es
Esta es una arte combinatoria. Llull también cree que la fe es un don de Dios y que Dios ordenó que los dogmas de la fe pueden ser entendidos por las criaturas racionales. Porque si no fuese así y no hubiese ordenado tal cosa, entonces la mejor y mayor utilidad no tendría lugar. Y consecuentemente, el no entender los dogmas de la fe cristiana convendría con la menor utilidad de Dios. Y esto es imposible. Por eso, la mayor utilidad se da cuando las criaturas racionales humanas pueden entender los dogmas de la fe cristiana. Está claro también que al dar Dios la fe, inmediatamente, simultáneamente, el hombre o la mujer la reciben. O sea, que en la intención del creyente que vive de su fe, en una adhesión agradecida al Dios que le ha dado esa fe. Está claro también que en cada acto está envolvido también el deseo de cumplir lo que Dios nos pide en cada momento, en cada acto, que consiste en realizar su voluntad, no solo de palabra, más actos, como se explica muy bien en el Evangelio. Pero el hecho de que tanto Anselmo como Llull pensasen en Dios, el creyente, el que no cree en el Nuevo o Viejo Testamento, vea en la Biblia un conocimiento registrado, una narrativa que se puede aceptar, como Platón decía, como un conocimiento de los antiguos. En mi entender, esta primera pregunta está respondida. Vamos pues a la segunda pregunta. Uno de los libros más leídos de Llull, el libro del amigo y del amado, que describe al amigo como un viajante que va buscando que es su amado y que es trascendente. El amado es Dios. Esta obra consta de 365 pensamientos, uno por cada día del año. Pueden leerse como cortas oraciones o, mejor, como contemplaciones o pensamientos del corazón. A medida que realiza este viaje, Llull nos describe las calles por donde pasa, las ciudades, y las conversaciones que va teniendo con todas las personas con que se encuentra. El profesor Higuera me pregunta si la filosofía para todos podría ser un viaje semejante a este. Yo creo que sí, desde que sepamos distinguir los dos tipos de funcionalidades que existen. Uno, que es el de las tales, que es la funcionalidad más complicada, porque exige que los seres humanos tengan unas específicas y muy complejas, y el otro, que muestra una funcionalidad más sencilla, solucionar los problemas cotidianos.
Esta última finalidad ya no es la de las especies humanas. Esta última finalidad ya no es la de las especies humanas, sino es mucho más amplia y alcanza a todos los seres vivos. Por ejemplo, para caminar basta tener dos piernas. Para ver basta tener dos ojos. Y así con todos. Si sabemos hacer esta distinción entre dos tipos de finalidades tan diferentes y con exigencias, cada una de ellas, tan diferentes, podemos dar por encerrada esta respuesta. Vamos pues para la tercera y última pregunta. El profesor Higuera está convencido que en los primeros años del instituto, además de producir muchas traducciones portuguesas de las obras de Llull, hicimos muchas actividades colectivas por todo el Brasil y, sobre todo, interna congresos, etc. O sea que piensa que el instituto tiene una gran experiencia en eventos académicos sobre Llull y finaliza la experiencia en eventos académicos sobre Llull. Y finaliza preguntándonos dos cosas. ¿Por qué hoy en día hay tanta necesidad, si la hay, de estudiar y divulgar el pensamiento de Llull? Y finalmente me preguntas por qué hay necesidad de una filosofía para... Pues responderé al mismo tiempo las dos preguntas porque son muy interligadas y además muy interesantes y espero que todos los que nos están escuchando. Llull, ya en su época, sabía que todos estaban interesados en un cambio. Algo había de cambiar porque lo que se estaba presentando para todos ya estaba viejo, ultrapasado y no atendiendo más a los deseos de todos. Se sentía la necesidad de una nueva ley más moderna y que parase ese vacío. Además, sabía la causa de este vacío, que era nada más y nada menos el dualismo de principios acostumbrando. Llull siempre pensó en un único principio de la realidad y del conocimiento de la realidad. Que la realidad está en expansión es algo ya reconocido por la ciencia física y astrofísica de hoy. Pero Llull afirma también el Sada, o sea, el conocimiento de la realidad, tiene el mismo principio que el creador de la realidad. Llull pone a Dios como el único principio de la expansión de la realidad, de esta expansión. Si bien es verdad que los seres humanos, por ser los únicos semejantes a Dios, son también principio de realidad. Pero, infelizmente, cuando entra el pecado en el mundo, por desobediencia de estos seres al Dios, entonces la nueva expansión de la realidad puede ser mala. Defiende la racionalidad del verbo de Dios. La palabra de Dios se encarna y eso lo demuestra Llull, sin la necesidad de la fe. Prueba que el mundo comenzó y que todo lo que comienza acaba. Pero al mismo tiempo que el Hijo de Dios encarnado, que es una criatura, es Dios y por tanto
es infinito. Un comienzo finito del mundo, porque Jesucristo, el Verbo Divino, es una criatura al encarnarse, y al mismo tiempo, porque Jesucristo es el Verbo encarnado, es el Hijo de Dios, un ser infinito, equivalente o con el mismo rango de una duración eterna. Llull siempre defendió Dios, principio único de la realidad y del conocimiento de la realidad. Acabando con los dualismos, habrá un retorno que es Dios. Pero además Llull pone este objetivo en medio de una multiplicidad de religiones. Su gran arte combinatoria abrazaba en los comienzos tanto los cristianos como los mahometanos, representantes de los infieles. Pero además de estos últimos, había las sectas cristianas, como los arianistas, los griegos, y inclusive ya había ateos. Creo que esta respuesta responde a la primera pregunta. Porque el instituto estuvo 23 años intentando dar a conocer Llull a todos los catalanes, no solo el mundo, pero no lo consiguió. Los italianos conocen a Dante Alighieri. En todas las ciudades importantes hay colegios de Dante Alighieri. Ellos, los italianos, conocen las bibliotecas donde están las obras de Dante Alighieri, y lo mismo podríamos decir de Cervantes con el castellano, o Goethe con el alemán. Todos conocen esas de sus lenguas, pero Ramon Llull continúa desconocido. Uno de los sueños del instituto es hacer que todos los catalanes del mundo conozcan a Ramon Llull, así como es conocido Dante Alighieri, Cervantes y Goethe. Por eso necesitamos del apoyo de una entidad como la Generalitat. La segunda pregunta es si hay necesidad de la filosofía para todos. Y también, por eso dije que estaba muy articulada con la primera parte, después de demostrar hay que volver al único principio de realidad y de conocimiento de la realidad, entonces yo digo que la buena filosofía lo explica todo. Y por eso necesitamos una buena filosofía para todos. Y ahora pasemos ya a la parte de preguntas y respuestas con todos nuestros queridos oyentes de todo el mundo. Bueno, muchas gracias a todos por la paciencia y por haber escuchado la presentación. Supongo que me escucháis. Marco tendrá las preguntas que sean propias de esta presentación. Y entonces, nada, está en vuestras manos y
pueden ser tanto en castellano como en portugués, no hay ningún problema. Estamos listos para escucharos. Entonces, Marco, por favor, tú que has recibido los pedidos de vez, podes indicar a pessoa que quere falar ou as perguntas que têm chegado lá ao chat? Por favor, adiante. Ok. Nós temos aqui já uma primeira pergunta que veio do professor Guilherme Wiley. Ele não pôde participar, mas ele me enviou uma pergunta aqui. Eu vou dizer aqui a pergunta. Caríssimos amigos, gostaria de lhe enviar uma singela pergunta, mas antes quero saudá-los pelo excelente e incansável trabalho de apoio e investigação sobre o pensamento luliano. Pois bem, Lúlio é reconhecido por diversas iniciativas de popularização da filosofia. Entre elas, destacam-se particularmente 1. A tradução e difusão de muitas de suas obras em latim, árabe e catalão, para que elas pudessem ser lidas não só por eruditos, mas também pelo restante da população. 2. A redação de textos populares e acessíveis para divulgar suas doutrinas filosóficas mais complexas. 3. A defesa da fundamentação de escolas destinadas ao aprendizado de línguas para possibilitar o acesso de mais indivíduos a obras de diferentes culturas, etc. Nesse sentido, vocês poderiam avaliar se tais atitudes contribuíram para a laicização da filosofia a partir da Renascença e da modernidade? Obrigado e um abraço fraterno do Guilherme Wiley. Então, pessoal, a ligar o tempo todo, né? Está muito interessantes aqui em conhecer, né, as opiniões de Esteban. Então, queres dizer alguma coisa, responder ao Guilherme, Esteban? Bueno, es que yo voy a hablar en castellano. Dale, dale. Llull tuvo ese objetivo de hacer una filosofía para todos. Había una comprensión que sería algo que todos entendiesen. Y se esforzó para que todo tipo de gente pudiese entender la filosofía de Llull. Eso por un lado, pero la filosofía de Llull también es la buena filosofía, porque realmente es la verdadera filosofía. ¿Entiendes? Yo creo que realmente la filosofía para todos es lo que Llull quería y se esforzó pensando que, en primer lugar, todos estudiasen latín. Pero después esto no funcionó. No funcionó. Y se quedó con el lenguaje habitual, que era un latín popular. Entonces todo el mundo quería entender la filosofía en el lenguaje cotidiano del día a día. Y eso es lo que ha restado. Ahora, si quieres completar esto... Sí. O sea, Bueno, de todas maneras, Ramón Llull también quiso hacer, y es pionero junto con Roger Bacon, de la formulación o la propuesta de fundar cátedras específicas para enseñar hebreo y enseñar árabe, e incluso enviar a las personas en lo que sería un proto-Erasmus, ese programa de intercambio de estudiantes este intercambio de estudiantes en Europa, ¿no? Enviar personas a estudiar la lengua árabe al lugar donde ella era cotidianamente hablada. Entonces, realmente sí que era un proyecto múltiple, ¿no? Pero también con las pretensiones de su época, ¿no? Que era la propaganda de la religión cristiana. Pero, como tú apuntas bien, hay una pretensión de racionalización de la teología que de alguna manera llevó a Llull a la condena, ¿no? Conocemos al inquisidor Eymerich, que realmente quiso connotar a Llull de racionalista por esto. Y una de las cuestiones más interesantes es que si nosotros tenemos un conocimiento del lenguaje y elaboramos unas argumentaciones
de acuerdo a la formación lógica y dialéctica, pues podemos, de nuevo, podemos desarrollar un aprendizaje alternativo, digamos, a lo que se decía y se enseñaba en las facultades y en los centros universitarios. Si hay otra pregunta, podemos seguir, Marco, gracias. Mas alguém está querendo fazer perguntas, pode clicar no erguer a mão, aí que a gente já pode habilitar o microfone, que não temos mais perguntas aqui escritas. Bueno, yo quería también completar la explicación de José, porque él dijo que Llull aproximó la filosofía a la teología. Realmente lo que hizo Llull es esto, es hacer una cosa sola de las dos conocimientos, filosófico y teológico, forman un único conocimiento. Exactamente esto, ¿por qué? Porque el principio de todos los conocimientos y de todas las realidades es único también. O sea que, como consecuencia de donde parte, de esta unicidad y no de una dualidad, la unicidad de principios, partiendo de la unicidad de principios, tiene que unir también el cielo y la tierra, la filosofía y la teología. ¿De acuerdo? Pues es esto. Eso. Okay. Exacto. ¿Alguna pregunta más? Se alguém quiser fazer uma pergunta, é só desabilitar o microfone para poder fazer a pergunta. Yo voy a hacer una pregunta, por favor. Ah, sim, professor Alessandro. Sim. Esteve, hay registros de la lógica o de la dialéctica de Llull en Brasil o quizá en Nuevo Mundo, en Virreinado de Nueva España o Perú o del Río de la Plata. ¿Hay algún registro de manuscritos o escritos varios que puedan, digamos, comprobar la presencia de Llull en Sudamérica, o es algo puramente estimativo y no hay una garantía, una certeza que podríamos tener en nuestro sentido? Bueno, empezando con el mundo, Llull escribió en catalán, latín popular y también árabe. Pero los escritos en árabe no se encontraron hasta el momento actual. Hay por lo menos alguna cosa en los cofres que se esconden en los monasterios de Egipto, que aún hay muchos cofres para abrir. Una de las cosas que se ha encontrado es una Ars Brevis en hebreo. Y eso está en estudio Editado por la Brepols, ya. Editado por la Brepols. Es una versión de un judío llamado James. Harvey James. Harvey James, sí. Sí, está editada en Brepols. Pero respondiendo a tu pregunta, Marcos, los jesuitas trajeron al Nuevo Mundo las ediciones maguntina y las ediciones mallorquinas de la obra lulliana,
Entonces, se encuentra también, por ejemplo, el Árbol de la Ciencia de Foppens, el que fue editado en Bruselas en 1663-62. Es decir, ediciones y la famosa edición de Setzner con comentarios de Agripa, Giordano Bruno y Valerio Maleris, también se encuentra en la Nueva Granada. Así que libros de la obra de Dios se encuentran, pero si ya le preguntas a un historiador de la educación jesuítica, por lo menos en la Nueva Granada y el Virreinato del Perú, enseñanza oficial no hay, pero no se sabe de dónde vienen esos volúmenes, porque con la expulsión de los jesuitas, con esos volúmenes aparecen en las bibliotecas virreinales. Entonces no hay propietario, pero sí que está naturalmente las obras de Llull, las obras de Sebastián Izquierdo, gran lulista, las obras de Kirchner, del padre jesuita. Entonces, claro, sí que hay esto, ¿no? Sí que tenemos los catálogos de obras lullianas, sí que están. Lo que no tenemos es una enseñanza, digamos, dentro del currículo, ¿no? No hay una descripción. Pero algunos dicen que esos libros pertenecían a bibliotecas privadas de los maestros. Pero no, todavía estamos, digamos, del lado de Lulio todavía es difícil saber qué tipo de maestro qué nombre propio tenían estos libros. Pero sí que se encuentran en Cuba, por ejemplo, las bibliotecas de Cuba también tienen bastantes libros de Ramón Llull. Todas coinciden que son jesuitas, ¿no? Incluso yo sí que tengo conocimiento de que fueron traídos ediciones de Llull por lo menos 2 veces distintas a la Nueva Granada, ¿no? Cuando los jesuitas son expulsos, quedan en las bibliotecas, con la primera biblioteca virreinal, y la segunda oleada de obras lullianas llega con el retorno de los jesuitas y está actualmente en las bibliotecas, por ejemplo, de las universidades, por ejemplo, en la capital de Bogotá, en la biblioteca teológica están todavía. Y sobre todo, pues que sí hay testimonio, pero no de la enseñanza. Pero los libros están. Pero no sabemos si realmente los estudiantes tenían acceso, ¿no? Y bueno, eso es. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, José. Muchas gracias. Gracias, Debe. Mais alguma pergunta? É só abrir o microfone para fazer a pergunta, por favor. Sí, no hay ningún problema. Si no hay más preguntas, seguimos en contacto. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy y gracias, Esteban, por participar y ofrecernos esta visión para todos. Dentro de unos días, este diálogo que tuvimos tan interesante lo subiremos al canal y acrecentaremos una versión de leyendas en portugués. O sea, eso tardará un poco más, pero lo podéis leer y acompañar en portugués también. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Voy a parar. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.